Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 15 al versículo 16. Cuando lo tengan, por reverencia, se ponen sobre sus pies. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. ¿Están ahí, hermanos? La palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y la Iglesia dice: Amén. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos brindas de estar en esta casa de oración. Te hemos alabado, Señor, te hemos bendecido, hemos glorificado tu nombre. Ahora queremos ser nutridos por tu palabra. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones, trayendo esos cambios a nuestras vidas y haciéndonos crecer en santidad, Señor, por medio de tu palabra. Tu palabra dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Padre, aquí está tu iglesia. Agudiza tus sentidos espirituales, Dios mío. Trae convicción a tu espíritu, Dios mío, por medio de tu palabra. Y ayúdanos, Dios mío, a ser obedientes, Dios mío, a todo aquello que conocemos, a todo aquello que estamos aprendiendo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, a mis hermanos que han de escuchar este audio, bendice sus vidas y hazles crecer también, Dios mío, en santidad. Padre, estamos en tus manos. Sea tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, amados? Gloria al Señor. Vamos a tocar el punto número 3 de esto que venimos viendo nosotros, lo que es la santidad práctica. Ya miramos algunos puntos muy importantes, ya avanzamos un buen rato en santidad práctica y vamos a tocar este punto número 3 y con este vamos a terminar este tema para que posteriormente podamos seguir hablando algo que referente también a la santidad. Pero voy a tratar hoy de terminar este tema, así que tengan paciencia. Yo creo que no voy a tardar mucho, unos 20 minutos, 30 minutos, no sé si será mucho o es poco, pero bueno, vamos a terminar este tema el día de hoy. El punto que nos hacía falta es el punto número 3, consejos para todos los que anhelan ser santos. Voy a hacer una pregunta a toda la iglesia en general, ahorita a todos los que están aquí. Si yo les preguntara ahorita a todos los que estamos aquí, ¿quiere usted ser santo? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Quiere ser una nueva criatura? ¿Cuál sería su respuesta? Si su respuesta es sí, entonces yo te tengo que decir que para que podamos lograr todo eso, tenemos que comenzar con Cristo, porque Cristo Jesús es la raíz de principio a fin de la santidad. Usted no hará nada y no va a progresar nada hasta que sienta su pecado, su debilidad y hasta que usted se acerque a Él. ¿A quién? A Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que Él es la raíz y el comienzo de toda la santidad. Y también dice que Él es el camino. ¿Para qué? Para ser santo. Todos nosotros tenemos que venir por fe a Cristo Jesús para estar unidos a Cristo Jesús y podamos vivir en santidad. Cristo, amados hermanos, no solamente es la sabiduría para su pueblo, sino también dice la Escritura que es la santificación para su pueblo. Él es la santidad para su pueblo. Algunas veces, no sé si te ha pasado, algunos de los hermanos que están aquí o algunas de las hermanas, algunas veces los hombres quieren alcanzar la santidad por ellos mismos. Ellos trabajan, ellos se esfuerzan, quieren empezar una nueva página en su estilo de vida, de repente caminan por unos días más o menos bien, cambian en algunas áreas de su vida y pareciera que van por buen camino, pero como la mujer con flujo de sangre, que había visitado muchos médicos y que nada podían hacer por ella, así le pasa a todos aquellos que intentan por otros medios que no sea Cristo Jesús llegar a ser santos. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 5, versículo 26. Marcos 5, 26. Dice la palabra del Señor: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que son muy morales, que son altruistas, que ayudan a las personas necesitadas? Si tal vez en tu boca has dicho esta palabra, lo único que le falta es ser cristiana. O incluso a veces conoces personas que dicen: wow,
esta persona es mejor que muchos cristianos que yo conozco. ¿Por qué? Porque tienen buenos modales, porque tienen buenos principios, porque son dadivosos. Entonces nosotros empezamos a idear algunas cosas. ¿Qué piensas tú cuando conoces a una persona que es íntegra, que es honesta, que es amable, que es dadivosa? ¿Tú qué piensas de esa persona? No sé si tu pensamiento sea, ¿esta persona será cristiana? ¿Alguna vez has pensado cuando miras a una persona así? Siempre lo conectas con el cristianismo. Pero ¿qué piensa la gente cuando mira a un cristiano? La gente cuando mira a un cristiano debe de pensar lo mismo que tú piensas cuando miras a una persona íntegra, honesta, dadivosa. ¿Por qué? Porque todos los cristianos tienen que vivir una vida en santidad práctica. La única diferencia de aquellas personas que practican todo eso, si no tienen a Jesús, todo eso es suciedad, no sirve de nada delante de Dios, porque dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, que nuestras mejores obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Si no empezamos en Jesús, si nuestra santidad no empieza con Jesús, vamos a ser como esta mujer con flujo de sangre. ¿Qué pasaba con ella? Ella se desgastó, ella visitó a los médicos, pero ella de repente escuchó hablar de Jesús. ¿Y qué pasó? Hasta que vino a Jesús es cuando ella fue sanada. Cuando un hombre, cuando una mujer escucha la palabra de Dios y viene a Jesús, es cuando empieza verdaderamente una vida en santidad, porque esa rama seca que estaba muerta, de repente es injertada en la vid, que es Cristo Jesús, y es cuando empieza a reverdecer, cuando empieza a florecer, y de repente va a haber fruto. Nadie puede poner otro fundamento para la santidad. Tu moral no sirve, tus buenas obras no sirven, porque ya está puesto el fundamento. Y ese fundamento es la roca inconmovible y firme, y su nombre es Jesucristo. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Dónde dijo eso? Allí en San Juan capítulo 15, versículo 5, Jesucristo mismo ocupó esa palabra y dijo que separados de Él, nada podíamos hacer. Todas aquellas personas altruistas, aquellas personas que hacen buenas obras, que se comportan a veces mucho mejor que muchos que se hacen llamar cristianos, amado hermano, ellos con todo eso les hace falta algo. ¿Qué les hace falta? El fundamento para la santidad, que es Cristo Jesús. Allí ¿ya tienen la cita que les di? ¿La pueden leer, por favor? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, dijo Jesús. Ustedes son los pámpanos. Si ustedes están separados de mí, dicen, nada pueden hacer. Aquellas personas que tú conoces que dices, wow, esa señora es bien buena gente, esa ancianita es bien buena gente, recuerda que nació en pecado, fue engendrada en pecado, la raíz del pecado está en su corazón. Esa persona necesita arrepentirse, esa persona necesita venir a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todas sus buenas obras que esa persona haga, si la raíz no está en Cristo Jesús, de nada sirve. A veces decimos, falleció fulano, ay, pero era tan buena gente. Yo creo que está en el cielo. ¿Por qué? Porque te guías, porque fue una buena persona, porque tenía una buena moral, porque era una persona culta, educada. Pero dice la palabra del Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Y hay una frase en la Escritura que tú ya te la debes de saber de memoria, que está en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice, sin santidad, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Puede llegar al cielo, sí, sin dinero, sin carro, sin haber tenido una buena vida aquí, tal vez todo el tiempo padeciste enfermedades, pero si tú llevas santidad, créeme que tú eres un candidato para estar en el cielo. Pero puedes haberlo tenido toda la tierra, pero si no viviste en santidad, desafortunadamente no vas a estar en ese lugar, porque dice la palabra del Señor que separados de Él, nada podemos hacer. Hay un escritor que dijo la siguiente frase, se llama Trai. Trai dijo, la sabiduría que no es de Cristo es una necedad que lleva a la condenación. La santificación fuera de Jesús es suciedad y pecado. La redención fuera de Cristo es esclavitud. ¿Cuántas personas no conocemos que son buenas personas? Que son personas nobles, que son personas agradables, que son personas radicosas, que son personas que respetan, pero dice la palabra del Señor que todo eso, amado hermano, si no están en Cristo Jesús, todas estas personas están condenadas al fuego que arde, al fuego que nunca se apaga. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quiere usted lograr la santidad? ¿De verdad quiere lograr la santidad? ¿Usted siente en este día un anhelo fuerte de ser santo? ¿Quiere ser partícipe de la naturaleza divina?
¿Quieren ser santos, hermanos, ustedes que están aquí? ¿De verdad anhelan en su corazón ser santos? Porque si este anhelo no está en su corazón, pues hermanos, jamás van a mover un solo dedo. Ahora, cuando tú acudes a Cristo, tienes que decirle algunas palabras. Hay un hombre que escribía himnos, ojalá y aquí un día escriba himnos de varón que está aquí sentado. Y este hombre dijo lo siguiente: dijo, nada traigo para ti, mas tu cruz es mi sostén. Desprovisto y en escasez, hallo en ti la paz y el bien. Es un himno que escribió un hombre que cuando estaba escribiendo esto, él conocía la Escritura. Él sabía y decía, nada traigo para ti. Pero decía de repente, mas la cruz de Cristo es mi sostén. Nadie puede presentarse delante de Dios si no viene primero a esa cruz. Jesucristo mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese cada día, tome su cruz y sígame. ¿Y cada cuánto tenemos que tomar la cruz? Dice, cada día, todos los días. No hay ni un solo ladrillo, ni una roca para edificar la obra de nuestra santificación hasta que acudimos a Cristo. Si no está la roca que es Cristo Jesús, no puedes poner nada encima de ella. No puedes construir absolutamente nada. Si tu santificación no procede de Cristo Jesús, que es la raíz de todo esto, hermano, en realidad tú no eres un santo de Dios. Pero tal vez dices, wow, yo soy muy poquito santo, pero tienes santidad en tu vida, me esfuerzo. Claro, si estás en Cristo Jesús, aunque es esa poquita de obediencia, esa poquita de práctica en la santidad, es lo que tú estás construyendo. La santidad, amados hermanos, es un don especial. ¿Para quién? Para el pueblo creyente, para aquellos que han creído en Cristo Jesús. No es para todos. Este es un regalo para quién, para los que son hijos de Dios. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. La santidad es un tema, amados hermanos, que nosotros deberíamos de predicar en todo tiempo. Deberíamos de saber que sin santidad nadie verá al Señor. Tú puedes ser pobre, pero si tienes santidad mirarás al Señor. Puedes ser rico, pero si tienes santidad mirarás al Señor. Puedes estar enfermo, pero si tienes santidad vas a mirar al Señor. Y puedes no tener nada de lo que te acabo de decir y no tener santidad, amado hermano, y te perderás eternamente. Jesús, cuando llega a nosotros, esa santidad es la obra que Él hace, que lleva a cabo ¿en dónde? En el corazón de aquellos que creen en Él. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo que coloca dentro de nosotros. Cuando venimos a Cristo Jesús, viene el Espíritu Santo y somos propiedad de Él y nos santifica por medio de su palabra, por medio de la verdad. La Biblia enseña que Jesús es asignado Salvador y Príncipe de nuestras vidas. ¿Qué hace un príncipe? ¿O qué hace un rey, hermanos? En una nación, ¿cuál es la función de un rey? ¿Cómo? Gobernar. Ahora, Jesús no solamente puede ser tu Salvador. Tú puedes decir, Jesús es mi Salvador. Pero si Jesús no es tu rey, si Jesús no es tu príncipe y no te gobierna, tú estás equivocado. Jesús no solamente te va a salvar, Él tiene que gobernar tu vida. Jesús, dice la palabra del Señor, alguien que me ayude por favor ahí en Hechos, capítulo 5, versículo 31. Hechos 5:31 y San Juan capítulo 1 versículo 12. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 5 versículo 31. A ver los que están leyendo el libro de los Hechos. ¿Ya habían visto ese versículo? Que es Dios el que da ese don del arrepentimiento. Y si verdaderamente Dios ha dado ese don de arrepentimiento en tu vida, dice que Él está como príncipe y salvador de tu vida y que ha dado arrepentimiento, en este caso decía, al pueblo de Israel. Lo mismo tiene que suceder con nosotros. Él es el que nos da el don del arrepentimiento por medio de ¿qué? De escuchar su palabra. Y primera de San Juan capítulo 1 versículo 12, ¿qué dice por favor? Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio la potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. La santidad viene, hermanos, no de la sangre. ¿Qué quiero decir cuando digo no viene de la sangre? Es decir, no se hereda familiarmente.
Tal vez tu padre o tu madre puede ser un gran predicador, puede ser un gran siervo o una gran sierva del Señor. Tal vez tu madre es una mujer de oración, una mujer fiel, una mujer sabia. O tal vez tu esposo puede ser un varón de guerra, un varón que ama al Señor, que ama la palabra, un hombre que se deleita en la palabra del Señor y que vive en santidad. Pero déjame decirte que a pesar de que tu padre o tu madre se esfuercen en vivir en santidad, eso no se hereda. Eso no es que el papá fue santo, la mamá es santo, entonces por lo tanto sus hijos son santos. De eso no se hereda así. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, y vamos ahorita a ir a las Escrituras, dice que había un hombre que era un sumo sacerdote. ¿Tú sabes a quién me refiero? Llamado Elí. Él tenía 2 hijos. Y esos 2 hijos dice que incluso metían a las mujeres, ¿para qué? Para tener relaciones sexuales dentro del templo. Eran inmorales. No tenían temor del Señor. ¿Pero qué me dices? De un hombre llamado Samuel. ¿Cuántos conocen al profeta Samuel? ¿Qué has escuchado hablar de él? ¿Cómo era Samuel, hermano? ¿Cuál era la característica de Samuel? Samuel era un hombre obediente a la palabra. Samuel fue un regalo que Dios le dio a una mujer que era estéril. Esta mujer, desde que se acercó al Señor y le pidió un hijo, Dios no le dio solamente un hombre, hermanos, un hombrecito en su casa, no. Dios le dio un profeta. Dios le dio un regalo de parte de Dios, un regalo el cual ese niño iba creciendo, y dice que ese niño crecía en sabiduría, pero también se estaba apartando de lo malo, porque fue consagrado ¿dónde? En el templo. Estaba siendo educado ¿por quién? Por un sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba ese sumo sacerdote, hermanos? Elí. Elí tenía 2 hijos. ¿No se te hace extraño que Samuel creciera en santidad y obediencia y los hijos del sumo sacerdote no? No se hereda por la sangre. Tus hijos, tus hijas pueden ser unas malvadas, pueden estar condenadas al infierno o condenados al infierno si ellos no viven en santidad, si ellos no son santos, si ellos no se arrepienten. Ellos pueden un día ir a dar al infierno. ¿Por qué? Porque la santidad, amado hermano, es algo que tú tienes que practicar y surge con Cristo Jesús. Si tus hijos, si tus hijas no se han arrepentido y tú murieras hoy, no puedes heredarle santidad a tus hijos. ¿Cuántos de ustedes quisieran que sus hijos fueran santos? Quisiéramos que nuestros hijos fueran santos. Vamos a ver qué dice la Escritura ahí en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 5. Vamos a ver qué dice. Te lo voy a leer. Dice: Israel pide rey. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué está diciendo este capítulo, hermanos? Dice que Samuel era un anciano. Samuel en todo su camino nunca pervirtió su ministerio. Siempre se condujo de una manera recta. Pero ¿sabes qué hicieron los hijos de Samuel? Dice que se fueron tras la avaricia. ¿Qué quiere decir cuando dice que se fueron tras la avaricia? Aceptaban sobornos. ¿Qué es lo que les gustaba a los hijos de Samuel? ¿Qué les gustaba? El dinero, la riqueza. Ellos no andaban en el temor de Jehová. ¿No se te hace extraño que los hijos de un profeta se hayan desviado teniendo un buen padre? Teniendo un padre que obedecía al Señor, teniendo un padre que Dios ocupaba, era un profeta de Dios, era un siervo del Señor. Y es ahí cuando surge el primer rey de Israel. ¿A causa de qué? A causa de que 2 hombres que habían sido puestos como jueces sobre la nación de Israel, el pueblo no los quería. Pero es que no los quería nada más porque sí, sino que el pueblo estaba mirando que los hombres que estaban al frente de ellos, en este caso eran los hijos de Samuel, eran hombres malvados, eran hombres que no tenían santidad, eran hombres que no obedecían al Señor, eran hombres que no andaban en los caminos de su padre. La santidad no se hereda. Mire, hermano, usted tiene 3 hijas.
Si ellas no se arrepienten, si ellas no buscan al Señor, ellas pueden ser tan malvadas como los hijos de Samuel. Yo tengo 2 hijos. Si mis hijos no andan en los caminos de Dios, si ellos no se arrepienten y buscan al Señor, ellos pueden ser tan malvados como los hijos de Eli. ¿Por qué? Porque dice, la santidad no se hereda por medio de la sangre. Mis hijos se tienen que arrepentir, tus hijos se tienen que arrepentir. Y dice aquí la palabra del Señor que es ahí cuando el pueblo de Israel pide que les den un rey. ¿Sabes por qué? Porque los jueces que tenían eran jueces malvados, aceptaban sobornos y no vivían en santidad como la palabra demanda de cada uno de nosotros. Si yo te preguntara ahorita, hermana y hermano que estás aquí, tú que tienes hijos, ¿tú podrías decir que tus hijos tienen temor de Dios en su corazón? ¿Podrías tú decir que tus hijos no van a correr con la suerte que corrieron los hijos de Eli? ¿Podrías tú decir que si tus hijos mueren, ellos heredarían el reino de los cielos a causa de un corazón arrepentido? Porque si no es así, amado hermano, déjame decirte que el corazón de tus hijos puede ser un corazón muy duro y pervertido, como los hijos de Samuel. Tú puedes desgastarte viviendo en santidad. Dice el libro de los Hechos que Dios dio arrepentimiento al pueblo. Es un don que viene a través de escuchar la palabra. Si tus hijos no escuchan la palabra, si tus hijos no están expuestos a la palabra, dudo que algún día se arrepientan. Y si los hijos que tenemos no miran la santidad práctica en nuestro estilo de vida, dudo que algún día surge en sus corazones el deseo de acercarse a un Cristo del cual dice que sin santidad nadie le verá. Si tú dices que eres cristiano y la santidad práctica no es evidente en tu vida, háblale todo lo que quieras a tus hijos. Dile todo lo que quieras de la palabra a tus hijos. ¿Y qué crees? Ellos van a rechazar el Evangelio. No por la palabra solamente, sino por tu estilo de vida. Dice la palabra del Señor entonces que no se hereda la santidad ¿de qué? De la sangre. No se puede heredar. Porque si fuera así, todos nuestros hijos, de aquellos hombres y de aquellas mujeres que han vivido en santidad, ahorita llevaran un camino recto, íntegro. Pero no es así. Mira, ahí tengo una jovencita sentada, se llama Karina. Abuelo pastor, ha tenido familia que sirve el cristianismo, pero eso no la hace santa a ella. Ella tiene que venir a Jesús, empezar su santidad en Cristo Jesús. Tengo una niña allá atrás, se llama Janina, ella es mi hija. Ella tiene un abuelo predicador, tiene un padre pastor, tiene una madre que es una mujer piadosa, tiene familia cristiana, tiene una abuela que es una mujer piadosa, una mujer que conoce la palabra, tiene tías, pero eso no la hace santa. Si ella no se arrepiente, ella puede ir al infierno. Ella necesita empezar su santidad en Cristo Jesús, al igual que todos los que estamos aquí. Mira, aquí tengo una jovencita llamada Fátima. Fátima me ministra la alabanza. Fátima está aquí en la iglesia, pero si esa santidad en Fátima no empieza en Cristo Jesús, Fátima está tan perdida como una niña que está emborrachando allá afuera en la calle, que se está drogando. La santidad es importante en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Tampoco se hereda, amados hermanos, de la voluntad de la carne. El hombre no la puede producir. Si tú estás alejado de Cristo, a ver, hermanos, aquí los que están bien educados, por ejemplo la hermana Vicenta. La hermana Vicenta es una mujer educada, es una mujer con estudio, es una mujer que tiene muy buena educación. Pero le pregunto, hermana Vicenta, toda su educación, todo su estudio, ¿pudo producir en usted santidad? Todo lo que usted conoce provocó que usted fuera una mujer santa. Pero no fue el estudio, no fue su educación, porque el hombre no puede producir la santidad. Lo acabo de repetir, lo vuelvo a repetir. La santidad siempre empieza en Cristo Jesús. Fuera de Él nadie puede producir santidad, ni la voluntad del hombre, es decir, los pastores. Yo como pastor yo quisiera que toda la iglesia fuera santa, que la hermana Adriana, su esposo, sus hijas, que todos ellos echaran fuego hasta por los codos, que fuera notoria la santidad en sus vidas. Pero yo no la puedo impartir a sus vidas. Yo no puedo hacer que nadie sea santo en este lugar. Mi responsabilidad simplemente es predicar la palabra. Y si cada uno de ustedes se han arrepentido y han venido a Cristo Jesús, la santidad sí o sí va a emerger en ustedes. ¿Por qué? Porque están injertados en la vid, que es Cristo Jesús. El hombre no puede producir santidad por sí solo, ni los hombres pueden provocar que otros hombres puedan ser santos. Por ejemplo, que diga, bueno, si el pastor me bautiza, entonces voy a ser santo. No, eso nunca va a suceder. Sino que es por medio de la palabra del Señor, por medio del don del Espíritu Santo, que viene el arrepentimiento. Si eso no sucede, hermano, tú estás tan perdido como una persona que está allá afuera, que está perdido en el alcoholismo, en las drogas, en la prostitución. ¿Por qué? Porque eso enseña la palabra. Entonces, la santidad procede de Cristo.
Es el resultado, amados hermanos, la santidad es el resultado de la unión. ¿Entre quién? Entre Cristo Jesús y nosotros que hemos sido unidos a Él. Es una rama seca que de repente fue injertada en una vid viva y de repente empezamos a reverdecer y ahora sí podemos producir santidad. ¿Por qué? Porque ahora empezamos en Cristo Jesús. ¿Les hago otra pregunta, hermanos? ¿Quieren seguir siendo santos los que ya son santos? ¿De verdad quieren crecer más en santidad? Entonces, permanezcamos ¿en quién? En Cristo. ¿Cuántas personas van caminando y de repente se ve el crecimiento en santidad? Se ve que van creciendo, hermanos, pero de repente llegan situaciones a la vida y ellos se alejan. Ellos se van por un tiempo. ¿Qué pasa con todo eso que venían haciendo? Menguan. ¿Por qué? Porque se alejan de Cristo. Y eso ha pasado a lo largo de los años. Tenemos un David que de repente era notoria el temor a Dios, de repente era notorio todo lo que venía haciendo. ¿Y qué pasa cuando David se aleja de Dios? Viene todo ese caos que tú ya te sabes de memoria, que tú lo has leído bastantes veces. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Cristo Jesús, suceden muchas cosas. Por eso el Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 15, versículo 4 y versículo 5, por favor, si alguien lo tiene. San Juan 15, versículo 4 y versículo 5. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Te pregunto, ¿llevas fruto? ¿Llevas mucho fruto? Porque si no llevas fruto, o no llevas mucho fruto, es porque estás separado del Señor. Es porque no estás pegado al Señor. No te separes de Él si tú quieres seguir viviendo en santidad. Porque Él es el medio a quien tienes que acudir cada día, en cada momento, todos los días, cada hombre y cada mujer, si quiere permanecer sano en la fe. Si quiere permanecer santo. Si quiere seguir caminando en santidad, Él tiene que estar todo el tiempo pegado de Cristo Jesús. Jesús, como dice la palabra, Él es el maná que debe comer cada día, y también Jesús es la roca del cual tienes que beber cada día. ¿Dónde dice eso? En Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 51. Dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Su brazo, hermanos, es el único brazo que te puede sostener en este caminar como cristiano desde el principio a fin. ¿Cuántos de ustedes han sentido desfallecer en algún momento como cristianos? ¿Cuántos de ustedes sienten que ya no tienen fuerza? La pregunta es, ¿y por qué siguen caminando? ¿Por qué sigues aquí, Karina? Si muchas veces has resbalado, muchas veces has caído, pero de repente nuevamente pareciera que te alejas de Dios, pero de repente otra vez estás aquí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay un brazo fuerte que sostiene a todos aquellos que creen en Jesús. Vamos a ver qué dice ahí en Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, versículo 13. Versículo 13, dice así: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Quién dijo eso? Es nuestro Señor. Dice la palabra del Señor que Él es el brazo que nos sostiene, es el brazo fuerte que nos sostiene, para que tú puedas seguir caminando en medio de este desierto en el cual es este mundo. Tú necesitas sostenerte del brazo fuerte que es de nuestro Dios. Así como el pueblo de Israel, cuando es sacado de Egipto, te pregunto, ¿qué hubiese pasado si Dios hubiese dejado al pueblo de Israel caminar solos en un desierto? ¿Tú crees que hubieran sobrevivido? ¿Tú crees que hubieran podido llegar a la tierra de Canaán? No, en un desierto no había agua, en un desierto no había comida, en un desierto no había ropa, no había las cosas necesarias para sobrevivir. Pero el brazo de Dios los sostuvo y los llevó ¿hasta dónde? Hasta Canaán, la tierra prometida. Cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo Jesús, ese brazo fuerte nos sostiene. Y así como al pueblo de Israel lo metió a aquella tierra prometida, a cada creyente, a cada cristiano que esté injertado en la vida, lo va a meter en algún momento en aquel lugar que nos tiene preparados, que fue a preparar, que no es para todos, es solamente para aquellos que tienen ese boleto en su mano llamado santidad. Amén.
Entonces, hermano, usted no solo tiene que echar raíces, tiene que edificarse en Él, en Cristo Jesús. El apóstol Pablo fue ciertamente un hombre de Dios, un hombre santo, un creyente que crecía y también prosperaba. Pero, ¿cuál era su secreto de Pablo? ¿Por qué muchos de nosotros no podemos tener la vida que tenía Pablo? ¿Por qué no podemos crecer como Pablo, hermano? Si Pablo era carne como tú. Pablo tenía un corazón como el tuyo. Pablo estaba enfermo, así como muchas veces nosotros nos enfermamos. Pablo caminaba en un mundo lleno de ¿qué? De maldad, de suciedad. Y Pablo era un hombre santo. Pablo era un hombre que se distinguía de todos los demás. Pablo dijo ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Por favor, vamos a Colosenses. Colosenses 3, versículo 10 al versículo 15. Dice así: y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué tenemos que hacer para ser como Pablo? Revestirnos. ¿De qué? De todo lo que el apóstol Pablo se revistió. ¿De qué se revistió? Dice que se revistió como santo llamado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿No se te hace como que eso es el fruto del Espíritu, como lo enseña Gálatas capítulo 5? Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y estas cualidades o estas virtudes, las cuales Pablo amonesta a cada uno de los hermanos que se vistan de eso. ¿Para qué? Para que podamos vivir como Él. Pablo tenía siempre los ojos puestos ¿en quién? ¿En los pastores? No. ¿En los hermanos? No. ¿En las hermanas? ¿No? ¿En qué tenía los ojos puestos de Pablo? Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 es lo que Pablo tenía, o lo que Pablo hacía. ¿Para qué? Para que él pudiera vivir así. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el versículo 1, amados hermanos, que si tenemos una nube grande de testigos, dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cómo pudo Pablo entonces vivir en santidad? ¿Cuál era su secreto? Revistiéndose, como lo dice en Colosenses, y deshaciéndose de todo pecado, como dice aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 2, y él decía que él tenía los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te pregunto ahorita, ¿conoces a algún cristiano que de repente dejó de ser cristiano porque miró en el pastor algo que no era correcto? ¿Has escuchado que alguien se alejó de la iglesia porque los hermanitos de la iglesia hacían cosas indebidas? ¿Has escuchado frases en la boca de muchos? Yo me alejé del cristianismo porque ahí no hay amor, porque ahí no hay esto. ¿Sabes por qué se alejaron? Porque ellos nunca tuvieron los ojos puestos en Jesús. Ellos jamás se revistieron del nuevo hombre, jamás agarraron la paciencia, la mansedumbre, la templanza, nada de eso. Dice el apóstol Pedro que si estas cosas abundan en nuestra vida, no nos dejarán estar ociosos y que nos mantendrán sin caída. Pero que si estas cosas no están en nosotros, tenemos grandes problemas. Es por eso que muchas personas, amado hermano, prefieren alejarse del Señor. El apóstol decía: todo lo puedo. Pero ocupamos esas palabras, amado hermano, fuera del contexto. Vamos a hacer un examen sin estudiar y los muchachos dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vas a reprobar, no es así. De repente estás haciendo algo y mencionas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no es así. El apóstol Pablo enseñaba. ¿Por qué ocupaba esa frase?
El apóstol Pablo no solamente ocupó esa frase. Él no dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo. Y también dijo, el que ahora, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Vamos a ver estas citas. Primero vamos a ver ahí donde dice en Hebreos 12:2, ya lo leímos. Vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si tú vas a ocupar una frase del apóstol Pablo, si tú quieres vivir en santidad, si tú quieres que esa frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es necesario que digas las otras frases también. ¿Cuáles frases? Como por ejemplo esa, ya no vivo yo, y tiene que ser notorio que ya no vives tú, que ahora vive Cristo en ti. Tienes que poder decir como lo dijo Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Dios nos ayude a que todos sintamos en nuestro corazón la importancia de la santidad, mucho más de lo que hemos sentido hasta ahora. ¿Has sentido un peso en tu corazón porque no vives en santidad como debes? ¿O de repente llegaste a un conformismo tal que te daba lo mismo ser santo o no serlo? Si estas palabras que hemos venido, todo lo que hemos venido predicando, hermano, no ha movido algo en tu corazón está más frío y más duro de lo que yo me imaginaba. Porque la Biblia enseña todos estos principios y todo esto que nosotros tenemos que vivir. Que nuestros años sean años santos, hermano. Que nuestros días aquí en la tierra, todos los días que nos quedan sean días santos para nuestras almas. Y si no lo son todavía, tu cristianismo y todo lo que hagas va a ser un cristianismo infeliz. No vas a tener alegría ni gozo en tu corazón. Pero entre más santo seas y más santidad vivas, vas a ser un hombre gozoso, un hombre feliz. Dice el apóstol Pablo, y con esto termino, con esta cita bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 8. Dice así: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermano, de repente, tal vez tú no sabes, porque tú no lo sabes. Hace un par de semanas, el hermano Alejandro, no sé qué estaba haciendo cuando recibió la noticia que su padre se había infartado. Él nunca se imaginó recibir esta noticia. Estoy seguro que su corazón latió más rápido de lo que él pensaba, y su corazón se preocupó también porque él conoce a su padre. Dice la palabra del Señor que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. El problema es que nosotros conocemos a nuestra familia, a nuestros seres amados, y cuando miramos que hay alguien con falta de santidad, nuestro corazón se preocupa. Doy gracias a Dios y a las oraciones de cada uno de ustedes que rogaron por el padre de este hombre. Que Dios tenga misericordia y que esa vida que Dios le concede a este varón sea para vivir en santidad. Que los años que le resten, que los días que le resten, él entienda que sin santidad no podrá ver a Jesús, aunque sea pastor de una iglesia. Ahorita hay un varón que está postrado en cama, su papá del hermano Francisco. Si tú no te dueles con él, si tú no oras por esa persona que es padre de Francisco, tú no has entendido lo que es el amor entre hermanos. Si no has doblado tus rodillas y has hecho un clamor por él, amado hermano, de verdad, no has entendido lo que es el amor de Dios. Ese hombre necesita entender algo, él necesita reflexionar que no es su vida solamente lo que está en peligro, es una alma, es su alma, porque puede pasar una eternidad apartado de Dios, una muerte eterna. Él necesita escuchar el Evangelio y él necesita que nosotros oremos por él, para que ese Evangelio rompa ese corazón, amado hermano, y él pueda arrepentirse y verdaderamente sea un hijo de Dios. Él está postrado en una cama. Los doctores dicen que es un diagnóstico delicado, algo similar a lo de los papás del hermano. Yo no sé cuánto tiempo va a vivir este varón, pero cuando le pedamos a Dios que tenga misericordia,
que podamos decir que los días que viva, que los años que le prestes, sean para vivir en santidad. Porque sin santidad nadie le verá. No tiene mucho, aquí tengo su esposo de la hermana Magay. ¿Lo miraste cómo estaba? ¿Verdad que de repente pensamos, oh, parece que se va a ir? No tenía fuerza, estaba muy débil. Gracias al Señor que ahí está el hermano. Pero ¿qué tiene que hacer el hermano? Los años que Dios le dé, los días que Dios le preste, tiene que vivir en santidad. El día domingo, hermano, por poco se quedan sin pastor, pero mira, gracias al Señor me dejó vivir otros días más. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo. Tenemos que buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Suponiendo que yo muriera esta semana, no puedo heredar la santidad a mis hijos. Ya lo miramos. ¿Qué tienen que hacer mis hijos? Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú puedes ser una mujer o un hombre de oración, y puede que tus hijos jamás hayan doblado una sola rodilla para tener comunión con el Señor. Puedes ser una mujer celosa de las cosas santas de Dios, y puede que tus hijos o tus hijas no tengan ni un ápice de ese temor en sus corazones. ¿Por qué? Por la reverencia a nuestro Dios. Es por eso la importancia de enseñar todo esto a la iglesia, a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Cuando yo oigo que una persona que ha estado en una iglesia, que ha escuchado el mensaje y que muy probablemente va a partir, mi corazón se llena de más tristeza que de alguien que jamás ha estado dentro de una congregación. Te voy a decir por qué. Dice la palabra del Señor que al que ya conoce y no ha creído, es mayor la condenación para él. Es por eso que nosotros debemos de preocuparnos por los hermanos de la iglesia, por los que no tienen conocimiento, pero también por aquellos que ya han estado en algún lugar